doliendo. Si no queda ninguna pregunta más, vamos a ver ese triángulo deformado de 3 dimensiones en un ejemplo numérico. ¿Te parece? Dale. Dale. Tira el toalla. Dale, ahí. En esta vamos a dar batalla. Esta va a estar un poquito más heavy, pero va a estar buena. Lo voy a dar de una forma muy light, pero para que vean cómo se puede analizar usando un simulador, un MATLAB o el sentido casi común, te diría, podemos ver pasar de este sistema de factor de potencia ahí con esas 3 dimensiones, que pasa obviamente en un circuito simple. Vamos a hacerlo en un circuito amigable, por así decirlo. Dijimos que el coseno de phi era una cuestión de fasores, que era P sobre S1, que es este triángulo, para hacerlo simple, este triángulo que está en la base. Y dijimos que el factor de potencia era el módulo total de la componente de potencia activa, reactiva y potencia de demanda, y no eran iguales en la industria moderna. Entonces, agregando esta componente, nos terminaría dando esta ecuación. ¿Sí? La potencia sobre, agregamos al famoso Pitágoras una componente más. O la relación entre la fundamental para poder hacer el pasaje con un efecto de potencia. ¿Qué me interesa acá? Del famoso factor de contracción, K, que no es el factor de transformador. Simplemente para que lo tengan y lo sepan, pero vamos a esto que me interesa. Tenemos un circuito simple con una tensión, ¿sí? 311, acuérdense, 311 sobre 220. Tenemos los fasores con su distorsión armónica, simulando una carga no lineal, es decir, que el WT que tenemos acá hay en tercera armónica, acá hay en quinto armónico. Entonces, ¿qué termina pasando? Vamos a tener que calcular el capacitor que necesitamos para lograr bajar ese factor de potencia a 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Bueno, lo que hacemos es calcular, fíjense acá también, vamos a calcular la corriente fundamental y la corriente de cada uno de estos armónicos. ¿Okay? Entonces, la corriente eficaz de la fundamental, siempre dividido a R de 2, 7 amperes, 4 amperes vamos a tener la tercera armónica y 2 amperes en la quinta armónica. Hacemos la eficaz total, nos da 8,51 amperes. Hasta acá venimos bien. ¿Sí? Entonces, ¿sí? La potencia, simple, hasta ahí, no nos estamos complicando, nos da 1872 volt. Exactamente. Entonces, simplemente también ahora acá lo que hacemos es calcular cuál es la potencia activa y reactiva de esta componente. Entonces hacemos la tensión y la corriente de la fundamental por ese coseno de Figo, esa diferencia de fasores, nos da esta potencia. Lo mismo con la potencia reactiva, pero en vez de afectar por el coseno de Phi, lo afectamos con el seno de Phi, y nos da una idea de cuánto es los volt-ampere reactivos que necesitamos para generar los campos eléctricos y capacitivos. Entonces nos termina dando un factor de potencia de 0,72. Cabe preguntarse entonces cuál es el coseno de Phi en este caso. Factor de potencia 0,72. ¿Cuánto será? ¿Más o menos? Esa es la primera pregunta. ¿Y menos? Va a ser más. ¿Por qué? Porque el factor de potencia, el coseno de Phi, solamente va a depender de estas dos potencias. Ah, claro. Entonces va a haber un término que va, exactamente, un término que no va a estar dividiendo. Epa, 0,86, 0,72, ¿qué pasa acá? Vamos a compensar, bueno, vamos a meterle los capacitores necesarios para compensar ese factor de potencia o ese coseno de Phi y a ver qué valores podemos llegar a uno y a otro. ¿Y sobre qué base compensa? ¿Sobre 0,72 o sobre 0,86? Vamos a ver ahora. Porque el capacitor lo que vamos a hacer es, vamos a sacar una I' para ver el valor eficaz de esa corriente y después vamos a hacer la división entre la potencia activa y reactiva y ver cuánto nos da el factor de potencia agregando banco de capacitores. Yo voy a compensar esta un 100%, porque acá es la normal que teníamos siempre, no tenemos una potencia de demanda. Entonces la pregunta es, para llevar esto a 1, ¿sí? Que lo máximo yo puedo compensar, ¿cuánto debo agregar, ¿sí? Para llegar a 1, que es un dato, no importa, y a cuánto voy a llegar en factor de potencia, para saber cuál es mi límite?
¿Te parece? ¿Te animás? Dale, dale, dale. ¿Vamos? Dale, sos vos el que si te animás vos, nosotros nos animamos, dale. Vamos, que esto está chequeado. Está Bueno, chequeado. entonces, lo que hacemos es agregar, este es el triángulo normal, agregamos corriente capacitiva para compensar lo que necesitamos compensar, que es el coseno de phi, y calculamos cuál es el nuevo factor de potencia con, obviamente, las nuevas corrientes eficaces que tenemos. Sumando todas las corrientes eficaces nos da esta corriente total, ¿sí? Que es un poco menor que la que habíamos visto anteriormente. Sacamos la potencia total, que son los 1702. Esta potencia sigue siendo la misma porque la capacidad de trabajo que se está acá va a seguir siendo igual. ¿Y cuánto da el factor de potencia en este caso? 0,79. O sea, conclusión. Nosotros intentamos agregar capacitores, vamos a compensar el coseno de phi, pero como mucho en este caso en particular, nuestro factor de potencia real llega a 0,79. ¿Qué es lo que termina pasando? Miramos este valor y decimos, che, agreguen, muchachos, agreguen capacitores. Y le vamos agregando capacitores. Empeorando la situación, llegando a un punto que a veces es inclusive de no retorno. ¿Sí? Entonces, por eso la importancia de este análisis. Bien. Esto es lo que nos permite ver que por mucho capacitor que agreguemos, vamos a tener que buscar en algún momento, tarde o temprano, alternativas. ¿Sí? No bien. se soluciona solo con agregar capacitores, digamos. No se soluciona solo con agregar capacitores, exactamente. Y ahí estamos nos encienden las alarmas. ¿Sí? Entonces, cabe preguntarnos cuáles son las estrategias que vamos a seguir para un filtrado, en este caso. ¿No te parece? ¿Cuáles serían? Bien, vamos al round que